¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez, y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes. Tenemos aquí en Montemorelos ahora un clima, está el sol intenso, pero hace frío. Tenemos una tarde interesante aquí en la región citrícola y nos complace dar una afectuosa bienvenida al público que nos escucha desde diferentes partes de la República Mexicana, de Sudamérica, de Estados Unidos. Les invitamos para que traigan también a sus amigos, sus familias, para que disfrutemos de la conferencia de hoy. Estamos muy agradecidos también porque estamos hoy llevando a ustedes la conferencia número 40 de esta serie, Nuestros Orígenes, Revelaciones. Y damos muchas gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta aquí. Hemos dicho ya que este programa tiene como objetivo instruir a nuestra iglesia, a los jóvenes, a los adultos, a los pastores, a los administradores, sobre estos temas tan trascendentales para nuestra vida como cristianos, los temas que conectan la ciencia con la religión. Así que nos sentimos muy complacidos de tenerles. Los invitamos para que cada sábado se unan puntualmente a las 3 para nuestra transmisión. Cedo la palabra al maestro Tennyson Chiray, parte de nuestro equipo, que nos va a presentar al orador que tenemos para hoy. Muchas gracias, doctor Luciano. Sí, el orador de hoy, escucho un eco aquí. Espera. Un minuto. Voy a mutear aquí. Ok. Creo que está mejor ahora. El orador de hoy es un invitado muy especial. Viene del norte de España. Es el doctor Santiago Gómez. El doctor Santiago es profesor asociado de física en la Universidad Jaime I de Castellón y también es director del Departamento de Ciencias en el campus adventista de Sagunto, en España. Abro esta parte, ¿no? Introduciendo al doctor Santiago Gómez. Doctor Santiago, ¿estás con nosotros? Estoy. Muy bienvenido, doctor Santiago. Tus palabras iniciales de saludos a nuestro público. Muy bienvenido. Muchísimas gracias. Bien hallados todos los que os habéis conectado. Es un placer para mí poder compartir lo que humildemente he investigado y ojalá sirva para que nuestros espíritus se conecten mejor con la realidad de nuestro mundo y con el Señor, que es nuestro creador, ¿no? Ok, estamos ansiosos para escuchar tus palabras y compartir con nosotros nuestros conocimientos y estudios también en esta área. Pero quisiera considerar algunas palabras antes sobre el tema de esta ponencia de esta tarde. El tema es el universo, Génesis y Ellen White. ¿Fue creado todo el universo hace solo 6,000 años?
en el primer día de la creación o fue anterior a la misma? Ante la escasa información al respecto que ofrece Génesis 1, de 1 al 2, pasaje que puede ser interpretado de diversas formas, podemos acudir a la ciencia y a los escritos de Ellen White para llegar a una cierta conclusión al respecto. Por otra parte, ¿es el universo, tal como lo conocemos hoy, perfecto? ¿Qué fenómenos existen que nos dejan perplejos si consideramos el universo como la obra perfecta de un Dios creador? ¿Cómo podemos afrontar estos hechos? Bueno, estas y otras preguntas nos responderá el doctor Santiago Gómez. Y no se olviden, mucha atención durante su presentación. Preparen sus preguntas, ¿no? Preparen sus comentarios, sus saludos, y aquí estaremos compartiendo con el público. Y al final tendremos este bloque de preguntas y respuestas con el doctor Santiago. Doctor Gómez, el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias. Voy a intentar compartir pantalla. Voy a compartir. Parece que ya lo tengo. Ahora, ¿se ve? ¿Se ve bien? Si ¿puedo tener un feedback, por favor? Está perfecto. Perfecto, muy bien, pues empezamos. Esa sería la pantalla inicial con el título del tema que vamos a tratar esta tarde para vosotros, noche para mí. Vamos a ver, la Biblia nos habla muy poco acerca del universo y menos aún cómo Dios lo creó. Lo que sí nos dice el primer versículo de la Biblia es que, en efecto, Dios en el principio no dice cuándo ni cómo, pero lo cierto es que Él creó los cielos y la tierra. En el segundo versículo nos narra, estoy poniendo la versión de nueva versión internacional, que me gusta bastante, aunque cualquier otra versión, incluso la Reina Valera clásica, pues sería útil en este caso. La tierra era un caos total. Reina Valera dice, estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es decir, era un planeta, pero un planeta en el que solamente había agua, por lo tanto Dios nada más podría haber creado seres acuáticos. No podríamos haber conocido la vida como la conocemos ahora. Por lo tanto, Dios decidió adaptarla adecuadamente. A partir del versículo 3 hasta el versículo 30 aparece una estructura literaria que se repite 6 veces, una por cada día de la creación. Y dijo Dios, siempre con la misma estructura, y dijo Dios, lo que sea, que exista la luz, y termina, y vino la noche, y llegó la mañana, se fue el primer día, o el segundo, o el tercero, el cuarto, y va narrando cada uno de los detalles de la creación de la vida o la preparación previa a la existencia de la vida y luego la formación de los seres vivos, plantas y animales. Eso es lo que nos encontramos en el capítulo 1 y no tenemos más información que esa. Así que, bueno, eso da lugar a que pueda existir varias interpretaciones. Una primera interpretación es que primero Dios crea nuestro planeta, es lo único que había en el universo, y en el cuarto día, cuando se narra que Dios crea el sol, la luna y las estrellas, entonces es cuando Dios creó el resto del universo. Esa sería una primera interpretación. Tiene sus inconvenientes, y es que si en el primer día hay luz, ¿cómo es que no había sol, por ejemplo? Bueno, se puede argumentar mucho al respecto. Lo cierto es que, vale, aquí tenemos una primera interpretación. Hay una segunda interpretación. Algunos creen que Dios creó todo el universo, porque claro, en el primer versículo dice que Dios creó
la tierra y los cielos. Evidentemente, si los cielos no tenían ni sol, ni luna, ni estrellas, no eran nada, era un vacío absoluto. Entonces, parece un poco fuera de lugar que diga en el versículo primero que Dios creó los cielos y la tierra cuando en realidad los cielos no fueron creados hasta el cuarto día, según la primera interpretación, ¿no? Según esta segunda interpretación, Dios crearía todo el universo junto con la luz el primer día y luego en el cuarto día se harían visibles los astros, simplemente haciendo que las aguas que están por encima de la expansión, esas nubes espesas de vapor de agua, se diluyeran de manera que se hicieran visibles los astros que ya existían previamente. Esa sería una segunda interpretación. Una tercera interpretación. Dios crea el universo en un principio no definido. Entre el versículo primero y el versículo segundo puede haber mucho tiempo, años, siglos quizá, no lo sabemos, la Biblia no da ese detalle. Lo cierto es que en un momento determinado Dios se fija en nuestro planeta y decide acondicionarlo para crear vida en él. Hace que las aguas por encima del mar, es decir, las nubes, se separen y pueda haber atmósfera seca para poder respirar. Hace que las aguas, que la tierra surja del fondo del océano y aparezca la parte seca para que puedan existir animales terrestres y plantas terrestres, es decir, prepara la vida tal como la conocemos en la actualidad. Y a partir del versículo 3 comenzaría la historia de la creación de la vida en nuestro mundo, ¿de acuerdo? Esta sería una tercera interpretación. Bueno, la Biblia no nos dice nada más, no tenemos más información. Por lo tanto, si no nos salimos del primer capítulo de Génesis, no podríamos avanzar. ¿Dónde podemos encontrar más información al respecto? Pues la ciencia nos puede ayudar y también leyendo entre líneas los 3 primeros capítulos del libro Patriarcas y Profetas, escrito por Ellen White, sin duda una pluma inspirada. Nosotros consideramos que Ellen White fue una pluma inspirada. Así que tenemos que darle mucho crédito a lo que ella nos cuenta. Con toda esa información quizá podamos hacernos una idea un poquito más acertada de cómo surgió el universo y qué es lo que Dios tenía previsto en un principio y qué pasó luego. Vamos a ver, esas son las preguntas que pueden guiar el tema de hoy. ¿Cómo es el universo? ¿Qué pasos ha tenido que recorrer la humanidad para conocerlo? ¿Y cuál fue su origen? Bueno, en primer lugar, podríamos presentarnos qué tamaño tiene nuestra casa. ¿Cuán de grande es nuestro planeta? Pues fijaos, el primero en realizar una estimación del radio terrestre fue Eratóstenes de Cirene. Estamos hablando del siglo III a.C. Ya en el siglo III a.C. se sabía que la Tierra no era plana, aunque muchos lo seguían creyendo. Incluso algunos hoy en día todavía se empeñan en creer en ello. Pero Eratóstenes de Cirene fue el primero que hizo una estimación del radio terrestre confirmando que la Tierra era esférica. Sin duda, pues conocéis el método. El 21 de junio, que es el solsticio de verano, a las 12 del mediodía en la ciudad de Siena, un rayo de luz de sol incide sobre el fondo de un pozo. Eso quiere decir que la luz llega perpendicularmente a la superficie terrestre, en la ciudad de Siena, que es una ciudad egipcia. Bueno, 800 kilómetros al norte, en Alejandría, en ese mismo momento, la luz del sol no incide perpendicularmente sobre el planeta, sino que un obelisco crea una sombra. Bueno, por trigonometría, y esto los griegos lo sabían hacer muy bien, se puede medir el ángulo que forma los rayos del sol con la vertical. Ese ángulo coincide con el ángulo que forman los dos radios terrestres que van desde el centro de la Tierra hasta las ciudades de Siena y de Alejandría respectivamente. Ya sabemos que ángulos cuyos lados son paralelos 2 a 2 son iguales. Ese es un principio trigonométrico. Así que
pudiendo medir este ángulo, nosotros podemos medir este otro, son iguales. Y simplemente es cuestión de aplicar esta fórmula para trabajar en grados sexagesimales. 7,2 grados es este ángulo que se forma en ese instante y 800 kilómetros es la distancia que hay desde Siena hasta Alejandría. Aplicando esta fórmula nos sale que el radio terrestre es de 6.370 kilómetros. No está nada mal, ¿verdad? Eratóstenes no afinó, como sabemos en la actualidad, la cifra que sabemos en la actualidad, pero se acercó bastante. Fue realmente un cálculo laborioso y la verdad es que tenía su mérito, sin duda alguna. Bueno, pues ya sabemos el tamaño de nuestro planeta. ¿Y la Luna? ¿Qué tamaño tiene y a qué distancia está de nosotros? Pues lo podemos averiguar. Fijaos, un primer método fue el que desarrolló Aristarco de Samos en el siglo también cuarto, tercero antes de Cristo y también Hiparco de Nicea. Simplemente es cuestión de fijarse en un eclipse de luna. Nosotros podemos ver que la curvatura de la sombra de la Tierra no es ni mucho menos la curvatura del disco lunar. El disco lunar tiene un radio más pequeño que la sombra que produce la Luna. Exactamente, están en una relación entre sí de 3,66. El radio terrestre es 3,66 veces más grande que el radio lunar. Muy bien, pues entonces ya sabemos el radio de la Luna, que despejándolo de ahí son 1.737 kilómetros y con ello podemos averiguar el diámetro de la Luna, que son justo el doble, 3.400. ¿Y para qué queremos el diámetro? Pues para saber la distancia entre la Tierra y la Luna. Lo podemos averiguar simplemente con la misma fórmula que hemos puesto antes. El disco lunar forma un ángulo, subtiende un ángulo de medio grado aproximadamente. Como sabemos el diámetro del disco lunar, de ahí con la misma fórmula que hemos utilizado anteriormente podemos saber el radio de este sector circular. 390.000 kilómetros es la separación entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna. 390.000 kilómetros, una cantidad tremenda. Bueno, quiero hacer aquí un paréntesis. Los antiguos se llevaban las manos a la cabeza cuando hacían estos cálculos y pensaban que se habían equivocado. ¿Por qué? Porque, bueno, en la antigüedad se creía que el Sol, la Luna y las estrellas estaban sobre una bóveda y que la bóveda no estaba demasiado alejada. De hecho, tenían la idea de que a lo mejor subiendo, buscando una montaña bastante alta y estirando la mano, a lo mejor podían tocar esa bóveda. Recordemos lo que decían los que vivían en Babel. Ellos decidieron edificar una torre que llegara hasta el cielo. ¿Cómo podían pensar eso? Pues simplemente porque creían que el cielo, que esa bóveda donde estaban los astros, estaba bastante cerca, ¿no? Y bueno, los antiguos fueron descubriendo que de cerca nada. La Luna, que es el astro más cercano a nosotros, está realmente muy lejos. ¿Y el Sol? ¿Dónde está el Sol? Está muy lejos. ¿Es muy grande? Vamos a ver. Conociendo la distancia entre la Tierra y la Luna, la distancia de la Tierra al Sol pudo ser estimada por trigonometría. Y de eso se encargó Aristarco. Ocurre que cuando estamos justo en cuarto creciente, también en cuarto menguante, la Luna, el Sol y la Tierra están formando un triángulo rectángulo. Es decir, este ángulo de aquí es un ángulo recto, 90 grados. Como ya sabemos la distancia entre la Tierra y la Luna, 390.000 kilómetros, si somos capaces de medir este ángulo, podemos saber la hipotenusa de ese triángulo. Muy bien, Aristarco hizo una estimación de ese ángulo, estimó que ese ángulo era de 87 grados y eso le llevaría a una distancia de 8 millones de kilómetros. No puede ser, me he tenido que equivocar, voy a rehacer los cálculos. Pues sí, eso es lo que obtengo. Bueno, realmente Aristarco se equivocó en 2,5 grados, pero no hacia abajo, no hacia arriba, sino hacia abajo. Entonces, realmente la distancia aceptada actualmente no es de 8 millones de kilómetros, sino de 149 millones de kilómetros. En lugar de 87 grados, ese ángulo es de 89,5. 2,5 grados en un ángulo tan grande supone un error bastante grande. En realidad, el Sol está mucho más lejos aún de lo que Aristarco podía imaginar.
149 millones de kilómetros. Esa es la distancia que nos separa de la Tierra al Sol. ¿Y los demás planetas? Bueno, conociendo la distancia entre la Tierra y el Sol, nos podemos apoyar en la tercera ley de Kepler. Estamos ya en el siglo XVI después de Cristo, claro. La tercera ley de Kepler es esta que veis aquí, el período al cuadrado. El período es el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta alrededor del Sol. En el caso nuestro, la Tierra sería un año nuestro, ¿verdad? Pues el período al cuadrado es unas constantes, 4pi cuadrado, g, constante de gravitación universal, la masa del Sol y la distancia entre el planeta y el Sol elevada al cubo. ¿De acuerdo? Esta es la tercera ley de Kepler. Muy bien, pues si nosotros sabemos el periodo es un año, el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol, y sabemos la distancia entre la Tierra y el Sol, de ahí podemos saber la masa del Sol. Despejándola de ahí es 2 por 10 elevado a 30 kilogramos. 2 quintillones de kilogramos. Una cantidad increíble, ¿verdad? No la podemos ni imaginar. Muy bien, ya sabemos la masa del Sol. Si ahora calculamos, porque sabemos el periodo de rotación o de traslación de cada planeta alrededor del Sol, nosotros sabemos cuánto tiempo tarda Mercurio en dar una vuelta alrededor del Sol o cuánto tiempo tarda Venus en dar una vuelta alrededor del Sol. Nosotros conocemos el periodo, conocemos ya la masa del Sol, de ahí podemos despejar la distancia. En efecto, sustituimos y con esta nueva fórmula, despejando de ahí la distancia, podemos saber a qué distancia está cada planeta del Sol. Y ahí tenemos datos. Mercurio está a 5,79 por 10 elevado a 10 metros. La Tierra, como hemos dicho, 1,49 por 10 elevado a 11. Y así hasta Neptuno, 4,5 por 10 elevado a 12. Daos cuenta que no he puesto a Plutón y es que los astrónomos actuales no consideran a Plutón ya un planeta, sino que lo ponen aparte junto con otros astros, como veremos después. Bueno, estas cantidades son difíciles de tratar. No nos podemos imaginar fácilmente esas distancias que significan. Así que para ello conseguimos un nuevo mecanismo, una nueva herramienta que es una nueva unidad de distancia, el tiempo-luz. Con esto nos puede facilitar un poquito más intuir la grandeza del universo. Vamos a ver. La luz presenta una velocidad en el vacío de 300.000 kilómetros por segundo, ya lo sabemos. Es enorme, una velocidad enorme. Pensemos que si la luz pudiera moverse en forma circular, en un segundo daría 7,5 vueltas a la Tierra sobre el Ecuador. El Ecuador tiene 40.000 kilómetros. 300.000 es 40.000 multiplicado por 7,5. Así que daría 7,5 vueltas a la Tierra sobre el Ecuador en un segundo. A esa velocidad, la luz tarda 1,3 segundos en desplazarse desde la Luna a la Tierra. Por lo tanto, podemos decir que la distancia entre la Luna y la Tierra es de 1,3 segundos luz. Y así podemos imaginar el resto de distancias en función de esta nueva magnitud. El Sol estaría a 8,3 minutos luz de nosotros, ya que la luz tarda en llegar a nosotros 8,3 minutos a partir de nuestra estrella. De esta manera podemos trabajar o nos podemos hacer un poquito más la idea, la distancia a la cual está cada uno de los planetas del Sol. Mercurio estaría a 3,2 minutos luz, la Tierra estaría a 8,3 minutos luz, pero fijaos, Neptuno estaría a 4,17 horas luz. Es decir, las ondas espaciales que hemos enviado para fotografiar los planetas de cerca, ya que los telescopios desde nuestro planeta pues tienen sus dificultades, esas fotos que nos enviaban las ondas espaciales tardaban 4 horas en llegar a nosotros, más de 4 horas, cuando estaban fotografiando Neptuno. Qué lejos está, ¿verdad? Qué grande es nuestro barrio. Si el mundo es nuestra casa, nuestro barrio es enorme. ¿Y qué pasa con Plutón? Como hemos dicho antes, ¿hay más cuerpos celestes que pertenezcan a nuestro sistema solar? Pues sí. Fijaos, Plutón ya está dentro de un grupo de planetas, entre comillas, no están considerados planetas, son cuerpos que orbitan alrededor del Sol, pero que están mucho más lejos, igual que Makemake, que Sedna, Eris. Fijaos, Plutón está a 5 horas y media de luz de nosotros, pero es que Eris está a 13,26 horas, más de mediodía. Ese es nuestro barrio, pero es que no acaba ahí. Nuestro barrio todavía es más amplio. ¿Qué hay de los asteroides, por ejemplo? Bueno, los asteroides no están tan lejos.
Los asteroides están entre Marte y Júpiter. Entre Marte y Júpiter hay bastante separación y está lo que se denomina el cinturón de asteroides. Se supone que ahí tenía que haber un planeta que tuvo que reventar por alguna razón, quizá por una colisión interestelar, y lo que han quedado son los trozos del planeta, algunos son los que vemos. Y posiblemente alguna de las partículas, pues de vez en cuando, pues se desvían de esa órbita, porque son cuerpos que están orbitando, pues en la órbita que supuestamente tenía ese planeta imaginado, y alguna vez pues nos visitan, y pueden hacernos daño. Fijaos, aquí tenemos un cráter de un diámetro de 800 metros. Lo encontramos en un desierto en Australia, Kandimalal. Fijaos, este no es un cráter volcánico. Aquí no hay ninguna señal de que esto fuese un volcán en algún momento. Esto es un desierto. Aquí no hay lapilli, no hay ceniza volcánica, no hay lava, no hay ningún producto ígneo que pueda pueda dar que pensar que esto fue un volcán alguna vez. Este es un cráter de impacto, 800 metros. Esto tuvo que ser un cuerpo celeste que impactó con nuestro planeta, pero no es el único cráter. En Arizona, yo estuve ahí hace 3 años, impresionante. 1,2 kilómetros de diámetro, también un cráter de impacto. Aquí alrededor no se aprecia absolutamente ninguna señal de actividad volcánica. Aquí tenemos otro en Canadá, 3,4 kilómetros. Fijaos que es una zona muy húmeda, con bastante erosión. Esta cornisa circular ya está bastante erosionada y dentro del cráter pues, se ha formado un lago, como podéis ver. Parece ser, según leí hace algún tiempo, que en Groenlandia hay uno. Lo que pasa es que está bastante tapado por el hielo, pero parece que por satélite se puede apreciar que quizá haya un cráter enorme de unos 30 kilómetros de diámetro, según he leído. Muy bien. ¿Y los cometas? ¿Qué son los cometas? ¿Hasta dónde se extiende nuestro barrio? Porque los cometas sí que viajan más lejos. Los cometas son cuerpos que orbitan alrededor del Sol, pero en órbitas muy excéntricas, son elipses muy alargadas. Nos visitan, pasan cerca del Sol, pero luego se alejan mucho de nosotros. Hay cometas cuyo afelio, es decir, el punto de su órbita más alejado del Sol, se encuentra alrededor de 20 días luz. De manera que nuestro sistema planetario, nuestro barrio, podría tener un diámetro de 40 días luz como mínimo. Enorme, ¿verdad? ¿Y las estrellas? ¿A qué distancia están? Bueno, pues Hiparco fue el primero en realizar un mapa estelar. Él fijó la posición de unas 800 estrellas y en 1718, pues como 18, 19 siglos después, Edmund Halley constató que varias estrellas que Hiparco había dibujado, había localizado, habían modificado sustancialmente su posición, estaban en otro lugar, estaban con otros grupos de estrellas. Concluyó que las estrellas no están fijas, sino que se mueven y a distintas velocidades. Las que están más lejos se mueven más despacio, pero las que están más cerca se mueven más rápido y entonces notamos que se mueven frente a las que están más lejos, que apenas apreciamos su movimiento. Muy bien, pues eso podemos medir mediante la técnica del paralaje la distancia a la cual se encuentran por lo menos estrellas que están cercanas a nosotros. Esto sería la órbita de la Tierra. Nosotros en un momento determinado del año podemos ver una estrella que esté relativamente cerca de nosotros contra el fondo de estrellas. Podemos verificar que está en esta zona. Pero 6 meses después, cuando nosotros nos hemos desplazado a la parte opuesta de nuestra trayectoria anual, esa estrella está sobre un fondo distinto y este ángulo lo podemos medir. El ángulo P de paralaje lo podemos medir y sabiendo la distancia entre la Tierra y el Sol, este triángulo nos da la distancia entre el Sol y la estrella, sin más que aplicar esta fórmula ayudándonos de la tangente del paralaje. Bueno, pues mediante esta técnica podemos medir la distancia al menos de las estrellas que están relativamente cerca de nosotros. Fijaos, la más cercana es Alfa Centauri, que está a 4,3 años luz de nosotros. Es decir,
la luz que ahora nosotros vemos cuando enfocamos nuestros telescopios a esta estrella, en realidad fue emitida hace 4 años, un poco más de 4 años. Nosotros estamos viendo no lo que es la estrella actualmente, sino lo que era hace más de 4 años. Pero es que Vega, por ejemplo, está a 27 años luz de nosotros. Y estas son las que están más cerca. Son estrellas que están en nuestra galaxia, son nuestras vecinas más próximas. Para estrellas más alejadas hay otros métodos indirectos, por ejemplo, el brillo. Muy bien, pues esta es nuestra galaxia. Esta sería pues nuestra ciudad. Si nuestro sistema solar es nuestro barrio, esta sería nuestra ciudad. Nuestra ciudad tiene un diámetro de unos 106.000 años luz. Es decir, la luz tardaría más de 100.000 años en ir desde un extremo hasta el otro de nuestra galaxia. Y se calcula que tiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas, ¿vale? Podríais pensar, bueno, pues, entre 200.000 y 400.000 ahí hay un error muy grande. Claro, es que toda medición en ciencia tiene que estar advertida del error. Lo que sí podemos estar seguros es que no habrá más de 400.000 millones, pero también menos de 200.000, ¿vale? Como mínimo 200.000 millones de estrellas es lo que se ha estimado. Bueno, esto empieza a abrirnos los ojos a la grandeza del universo. Ese universo que sin duda salió de las manos del Creador, ¿verdad? Pero es que nos llevamos una nueva sorpresa. Es que nuestra ciudad no es la única. Hay muchas más ciudades en el universo. A medida que fueron construyendo telescopios cada vez más potentes, pequeños puntitos de luz que parecía una estrella débil resulta que se convirtieron en agrupaciones de miles de estrellas que han sido interpretadas como otras galaxias. Así que aquí tenemos algunas fotografías. Esta galaxia se encuentra a 88.000 años luz de nosotros. Las nubes de Magallanes, alrededor de 170, 210.000 años luz. Escultor, 300.000 años luz. Leo, 750.000 años luz. Andrómeda, 2,5 millones años luz. Y recibimos la luz de ellas. Quiere decir esto que esa luz, la luz que recibimos de esas galaxias, fue emitida hace 2,5 por 10 elevado a 6 años. Bueno, la galaxia Triángulo todavía está más lejos y estas son las que están más cerca. Se estima que existen alrededor de 2 billones con B de galaxias. ¿Y a qué distancia están las que están más lejos? ¿Qué tamaño tiene el universo? Bueno, pues la estimación es indirecta, pero muy interesante. En 1848 Fizeau detectó el desplazamiento hacia el rojo de la luz de las galaxias. Vamos a explicar brevemente en qué consiste. Esto es el espectro de luz que puede provenir del Sol. Fácilmente los científicos que analizan la luz que vienen del Sol identifican enseguida estas rayas espectrales y dicen, está claro que el Sol tiene hidrógeno, o que tiene helio, o que tiene sodio, o que tiene litio. Pues muy bien, ese mismo espectro de luz nos viene de otras galaxias, con lo cual entendemos que las otras galaxias también están compuestas de hidrógeno, de helio, de litio, de sodio, de los elementos que nosotros conocemos porque están en el espectro. Pero nos vienen esas líneas desplazadas hacia el rojo, ¿Cómo podemos interpretar eso? Bueno, pues él lo interpretó como el resultado del efecto Doppler. Es decir, igual que nosotros cuando estamos en la calle y escuchamos acercarse una ambulancia, escuchamos un sonido más agudo del que realmente la ambulancia está emitiendo. Y cuando la ambulancia se aleja de nosotros, escuchamos un sonido más grave del que realmente está emitiendo. Lo mismo ocurre con la luz. Si una galaxia se acercara a nosotros, el desplazamiento sería hacia el ultravioleta, que es una frecuencia más alta. Y en cambio, todas las galaxias, la luz que recibimos está desplazada hacia el rojo, es decir, hacia frecuencias más bajas, ¿sí? Eso nos permite concluir que vivimos en un universo en expansión. Las galaxias se están alejando de nosotros, igual que cuando una ambulancia se aleja de nosotros, escuchamos un sonido más grave, una frecuencia inferior. El desplazamiento espectral nos indica la velocidad de alejamiento, de manera que cuanto más rápido se esté alejando una galaxia,
más lejos se encuentra. Y esto nos permite hacer una estimación. Las galaxias más lejanas pueden encontrarse a 4.500 millones de años luz de nosotros y recibimos su luz. Y nos llega su luz desde allí. Desde nuestro punto de observación, entonces el universo se extendería, si es el radio, pues entonces tenemos que hablar del diámetro, unos 9.000 millones de años luz. ¿Acaso el universo tuvo un comienzo? ¿Cómo nació? Esto se lo han preguntado, se lo han planteado los científicos. Teniendo en cuenta la velocidad de alejamiento, podemos estimar el tiempo que han estado separándose. Si ahora se están separando las galaxias, es que antes estaban más juntas. ¿Y así hasta dónde? Bueno, podemos pensar quizá que en un momento determinado todo estuviese en un punto, en una pequeña parte del universo y hubo una gigantesca explosión que le han bautizado con el nombre de Big Bang. Esto es solamente un modelo, es una hipótesis. Nadie estaba allí para saber cómo surgió el universo. ¿Dios creó el universo con una gigantesca explosión? No lo sabemos. ¿Pudo hacerlo así? Sí, y también pudo hacerlo de otras maneras. No lo sabemos. Repito, nadie estuvo allí para comprobarlo. Eso es solamente una hipótesis de trabajo, ¿de acuerdo? Pues bien, si eso fuese cierto, el universo tendría una edad de unos 13.800 millones de años, ¿de acuerdo? Bueno, ahora eso es lo que nos ha dicho la ciencia. Ahora nos planteamos, ¿es perfecto el universo? Esta pregunta ya no tiene sentido plantearlo desde el punto de vista científico, pero sí desde el punto de vista teológico. Si el universo es la obra creadora de Dios y Dios todo lo hace bien, cuando Dios creó, nos dice el Génesis que lo hizo todo bueno en gran manera. Si Dios creó el universo tuvo que ser perfecto porque Dios es perfecto y lo hace todo bien. Sin embargo, hay algo que no me cuadra. Resulta que observamos que hay colisiones entre astros. Lo hemos comprobado. Hay astros que han golpeado nuestro planeta. Hace unos años vimos como un cometa incidió sobre el planeta Júpiter. Vimos fotografías espectaculares de esa colisión. Observamos estrellas que se agotan, se les acaba el combustible, dejan de brillar. Entonces se contraen, se vuelven estrellas de neutrones, ya no tienen esa fuerza interior producto de las reacciones nucleares, que hace que esa estrella se mantenga en equilibrio con la fuerza de la gravedad que tendería a comprimirles, y terminan siendo comprimidas y se forman una estrella de neutrones, estrellas que ya no brillan. Y depende del tamaño de una estrella de neutrones, puede llegar a convertirse en un agujero negro. Y ya sabemos los agujeros negros lo que pueden hacer. Pueden engullir a cualquier otra estrella o planeta que tenga a su alrededor. También existen supernovas, estrellas que explotan, y es bastante frecuente verlas o comprobar su existencia. Estrellas que explotan. Hay estrellas que fagocitan a otras. También se ha comprobado su existencia. ¿Hay violencia? ¿Hay muerte? ¿Hay depredación en el universo? ¿Nos suena algo? ¿Será que lo mismo que nos ocurre en nuestro planeta también ocurre a nivel global en el universo? Esto es algo para plantearnos desde el punto de vista teológico, ¿verdad? Estoy convencido de que el universo que conocemos ahora no es el que Dios creó, sino que tuvo que haber algo que lo trastornó. Para ello, vamos a acudir a los primeros capítulos del libro Patriarcas y Profetas de Ellen White, que nos pueden arrojar un poquito más de luz al respecto, porque ya la ciencia no nos puede hablar nada más. Sabéis, en el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas, titulado El origen del mal, ella se expresa, voy a poner solamente algunas frases. El soberano del universo no estaba solo. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. ¿Seres celestiales? ¿Serán los ángeles? ¿Serán habitantes de otros planetas? Porque en él fueron creadas todas las cosas, los planetas, las estrellas. Nos dice en la página 12 también, Dios no halla placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Así que esos seres que él creó, además de los astros, podían vivir libremente,
podían incluso llegar a estar en desacuerdo con el propio Creador. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. ¿Cuánto tiempo, durante cuánto tiempo hubo perfecta armonía en el universo de Dios? No lo sabemos. Pero en cierto momento hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. Lucifer comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que, aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, es decir, seres parecidos a nosotros, quizá muy semejantes a nosotros, con un soporte, con un cuerpo físico que podemos imaginar como nosotros, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Aquí Elena White está hablando de dos tipos de seres, los ángeles y los habitantes de los mundos. De manera que, por lo visto, ya existían los ángeles y ya existían habitantes de otros mundos antes que nosotros, leyendo entre líneas. Era necesario demostrar ante los habitantes del cielo y de todos los mundos que el gobierno de Dios es justo y su ley perfecta. Debía dársele tiempo suficiente para que se revelara por medio de sus propias obras. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló. Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción inmediata de Satanás. Inmediata lo he agregado. Y entonces, en el capítulo 2, Elena White narra el principio de este mundo, la creación. Cuando salió de las manos del Creador, la tierra era sumamente hermosa, etc. Todo lo que Dios hizo tenía la perfección de la belleza. El Creador les dio todavía otra prueba de su amor, preparándoles especialmente un huerto como su morada. En medio del huerto estaba el árbol de la vida, que era superior en gloria y esplendor a todos los demás árboles. Sus frutos parecían manzanas de oro y plata y tenían el poder de perpetuar la vida. Todo era perfecto, todo era maravilloso. Adán y Eva podían haber vivido para siempre. No habrían conocido ni la enfermedad, ni la muerte, ni ningún tipo de sufrimiento. Mientras permaneciesen leales a Dios, Adán y su compañera iban a ser los señores de la tierra. El león y la oveja triscaban pacíficamente a su alrededor o se echaban junto a sus pies. No había depredación. Los animales eran herbívoros. La santa pareja eran estudiantes que recibían instrucción del omnisciente Creador, recibían la visita de los ángeles y se gozaban en la comunión directa con su Creador sin ningún velo de por medio. Se sentían pletóricos del vigor que procedía del árbol de la vida y su poder intelectual era apenas un poco menor que el de los ángeles. ¿Qué escuela más bonita tuvo que ser esa, la escuela del Edén? Los misterios del universo. Sin duda Dios les reveló cómo había creado el universo. Cuánto me hubiese gustado estar allí. Les suministraba una fuente inagotable de instrucción y placer. Las leyes y los procesos de la naturaleza que han sido objeto del estudio de los hombres durante 6.000 años fueron puestos al alcance de sus mentes por el infinito hacedor y sustentador de todo. Qué lástima que esa información se perdió y la hemos tenido que ir poco a poco obteniendo con gran esfuerzo. La gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en sus ordenados movimientos, los misterios de la luz y del sonido, física pura, de la noche y del día, todo estaba al alcance de la comprensión de nuestros primeros padres. Nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales libres, les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. Pero antes de darle seguridad eterna, fue necesario que su lealtad se pusiera a prueba. El árbol del conocimiento, que estaba cerca del árbol de la vida en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros padres. Bueno, y ya sabemos el resto de la historia. En el capítulo 3 se narra la caída. A nuestros primeros padres no dejó de advertírseles el peligro que les amenazaba. Mensajeros celestiales acudieron a presentarles la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos. La rebelión de Satanás tuvo que haber sido anterior, bastante anterior a la creación de este mundo, porque la hermana White habla de la historia de la caída de Satanás. Yo, entre líneas, entiendo que está hablando de algo que sucedió, que había sucedido mucho tiempo atrás. Los ángeles amonestaron a Adán y a Eva a que estuviesen en guardia contra las argucias de Satanás
porque sus esfuerzos por tenderles una celada serían infatigables. El resto de la historia ya lo conocemos. Hay enfermedad, hay decrepitud, hay muerte, hay depredación, hay egoísmo, violencia, traición. Lo mismo que vemos en el universo, pues lo podemos verificar, por desgracia, en nuestra sociedad, en nuestro planeta. Pero no podemos desesperarnos, no debemos desesperarnos. Ya sabemos que aquí, mientras vivamos, sobrevive el que sabe atacar mejor o el que mejor se sabe defender, ¿verdad? La ley del más fuerte. Pero Dios nos ha dado esperanza. Habrá una recreación. Pablo dice, lo corruptible tiene que revertirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. La muerte debe dejar de existir en algún momento. La muerte será echada al lago de fuego. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Nos dice Isaías, no habrá enfermedad, no habrá defectos físicos. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, la vaca pastará con la osa, etc. Tampoco habrá depredación. Todo volverá a ser perfecto como Dios lo hizo en un principio. Queda la firme esperanza de la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. ¿A qué creación se está refiriendo Pablo? ¿Solamente a la tierra o a todo el universo? Bueno, ahí dejo la pregunta. Lo cierto es que en otros lugares se nos dice que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y nos dice Isaías, transmitiendo palabras del mismo Dios, las angustias del pasado han quedado en el olvido, las he borrado de mi vista. Prestad atención, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. ¿Ese cielo nuevo es solamente el cielo atmosférico nuestro? ¿O quizá los autores bíblicos están refiriendo a todo el universo? Lo dejo ahí. Me vais a permitir resumir el tema en este pequeño gráfico. En un principio Dios creó el universo, Génesis 1:1. No sabemos cuándo. Pudo ser hace muchos millones de años que Dios hizo un chasquido de dedos y ahí empezó todo. Pudo ser, puede ser. ¿Por qué no? No lo vamos a discutir. Lo cierto es que la Biblia, Ellen White, nos afirma que Dios creó además no solamente el universo físico, sino seres, los ángeles y habitantes de otros mundos. Que Satanás se rebeló y empezó a haber un problema muy generalizado y muy grave que trastocó sin duda alguna todo lo que Dios había hecho hasta el momento. Y Dios decidió preparar nuestro planeta para que aquí hubiese vida también. Y se narra la semana de creación de nuestro planeta. Inmediatamente a nuestros primeros padres fue revelada la historia de la rebelión para que ellos pudieran evitar la tentación de Satanás. Sin embargo, la humanidad fracasó, pero hay esperanza. Dios nos ofrece una segunda oportunidad a través de Jesús y se afirma en las Escrituras de que Dios volverá a crear un universo maravilloso, por lo menos un planeta maravilloso, pero tiene que hacer algo más que crear simplemente una nueva tierra, porque yo no estaría feliz viviendo en esta tierra y teniendo miedo de que en algún momento un meteorito fuera a caer y generar problemas, ¿verdad? Muy bien, mi presentación acaba aquí. Ha sido un placer, espero que haya sido útil. Ok. Doctor Santiago, me faltan palabras para expresar la admiración que yo sentí y por supuesto varios de nuestros televidentes, los que nos acompañan, por algunas revelaciones, ¿no? Algunas informaciones aquí presentadas son novedad para muchos, ¿no? Y te agradecemos mucho por tu experiencia y tus estudios, y todo eso es muy interesante. Y entre tantas
revelaciones, yo podría comentar que nos llama la atención de cómo es exacto el universo, ¿no? Aún con ciertos problemas, ¿no? Después de la caída, después del problema que tuvimos en el principio, cuán exacto todavía y perfecto es el universo. Y si algún día algunos de nosotros que hoy escuchamos esta presentación, si algún día nos vino la pregunta, ¿para qué sirven las matemáticas? Pues en esta presentación la revelación grande es que, mira, sí, las matemáticas son muy importantes, ¿no? Realmente es algo, las ciencias exactas, ¿no? La física y matemáticas son realmente algo muy, muy importante para la vida. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer. Bueno, llegó el momento de compartir, ¿no? La interacción de nuestros televidentes. Les animo, los que no enviaron sus preguntas, envíen ahora sus preguntas. Los que quieren mandar sus saludos también, aquí les vamos a leer sus saludos. Y mencionen también de dónde nos están viendo, ¿ok? Nos gusta saber si nos están viendo aquí de Norteamérica, de México, de Sudamérica, de Europa, España, Asia. A veces tenemos personas que nos acompañan a lugares muy, muy lejanos y nos gusta mencionar eso y nos gusta saber tener esta información. Pero antes de pasar a la voz a las preguntas y los saludos, recordamos que el 11 y 12 de febrero, el próximo fin de semana, viernes y sábado, vamos a tener el 6º Congreso sobre Creación Bíblica. Vamos a compartir la información ahí, ¿ok? 6º Congreso sobre Creación Bíblica y Diseño Inteligente, viernes y sábado. Bueno, y como parte del Congreso, ¿no? Tendremos varios oradores, pero el programa, ¿y cómo queda, no? El programa Nuestros Orígenes Revelaciones. El Congreso, ¿no? Recibe el programa Nuestros Orígenes Revelaciones y el próximo sábado a las 3 de la tarde estará con nosotros el doctor Nelson Vera Villamizar, ¿ok? El doctor Nelson Vera es docente e investigador asociado en el área de astrofísica en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Bogotá. Entonces estará con nosotros el doctor Nelson Vera hablando sobre los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Ok? En esa plática, el doctor Vera estará abordando el tema de la huella que Dios ha dejado en la naturaleza, principalmente en las maravillas encontradas al observar el firmamento. Vamos a viajar a través de las magnitudes fundamentales y su reflejo en la estructura y tamaño del universo. Podremos también analizar el nacimiento y muerte de las estrellas en un ciclo sin fin de creación, de los elementos químicos fundamentales. Visitaremos galaxias y también veremos cómo su enorme estructura tiene un propósito. No pierdan el Congreso a partir del próximo viernes, de tarde, de nochecita, y también el sábado estaremos con el programa Nuestros Orígenes dentro del Congreso, del 6º Congreso de Creación Bíblica y Diseño Inteligente. Muy bien, vamos ahora a compartir la interacción, ¿no? De nuestros invitados, los televidentes. Doctor Luciano, tenemos saludos. ¿Quiénes están acompañando a nosotros esta tarde? Gracias, Tennyson. Buenas tardes nuevamente al público, que le damos nuevamente una bienvenida muy cordial. Gracias por conectarse. Y los invitamos para que cada sábado nos sigan. Así que por ahorita tenemos varios saludos, varios comentarios. Tenemos a Valney Faría. Dice: feliz y bendecido sábado a todos. Saludos brasileños desde Colombia y saludos de Tiago de Faria. Hola Tiago, sí, creo que nos hemos encontrado por allí. Disfrutamos mucho este programa que nos da cada sábado más y más razones de nuestra fe.
Bienvenido desde Colombia, los brasileños. Y si hay brasileños en Colombia, pues también, también le damos la bienvenida. Jorge Zúñiga, nuestro fiel seguidor cada sábado. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Buenos días desde Cuautla, Morelos, México. Alan Chablé, como ya sabemos, también siempre nos sigue. Elizabeth Salgado Romero, muy buenas tardes desde Coatzacoalcos, Veracruz. Bienvenida, Elizabeth. Elizabeth Salgado Romero, me gustaría que para el próximo calendario de temas incluyeran el de inmunidad innata. Vamos a ver de qué se trata eso para ver si lo podemos incluir. Damos la bienvenida al doctor Gudiel Robledo desde la Universidad de Linda Vista. Bienvenido, Gudiel, con toda la gente que por allá también nos escucha. Síganos acompañando cada sábado y pronto tendremos aquí al doctor Gudiel también como uno de nuestros oradores. Óscar Alejandro Esteban. Bueno, esa es una pregunta. Okay. Ok, ya tenemos aquí entre los saludos la primera pregunta. Óscar Alejandro pregunta, ¿hay una postura que dice que el sol existía desde el inicio de la creación y en realidad en el cuarto día Dios le dio el propósito para que fuera nuestra fuente de luz? ¿Qué opina acerca de esto, doctor Gómez? Bueno, sería un poco la segunda interpretación de las que he hablado al principio, ¿no? Que hasta el cuarto día el sol no fue visible. ¿Por qué? Porque simplemente no se podía ver porque había muchas nubes o porque no daba luz. La verdad es que crear el sol, no me lo imagino, crear el sol sin su actividad de reacciones nucleares, ¿no? Si el Sol existía sin esa actividad nuclear, hubiese colapsado, desde mi punto de vista. Es decir, el Sol, hay un equilibrio entre la fuerza de atracción gravitatoria que haría que el Sol colapse, con la fuerza de expansión producida gracias al hecho de que se están produciendo reacciones nucleares a alta energía y es una fuerza que se está ejerciendo hacia afuera. Y hay un equilibrio y por eso puede existir la estrella. Si consideramos una estrella que no está dando luz y hasta el cuarto día no dio luz, físicamente no es posible. El Sol hubiese colapsado, se hubiese convertido en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Ok, gracias, doctor. Mira, doctor Luciano y doctor Gómez, están llegando aquí algunas preguntas de otros medios, creo que por WhatsApp, me están mandando aquí por WhatsApp. Aquí dice, creo que no va a aparecer ahí en la pantalla, pero dice aquí, Luis Rojas mandó una pregunta aquí. ¿Los otros mundos no caídos habitan en este universo? Esa es su pregunta. Muy bien, es una pregunta absolutamente lógica y que me la esperaba. Es difícil pensar que en nuestro universo, con todos los problemas que vemos, puedan existir los otros mundos creados. Escuché al astrónomo y pastor adventista irlandés que no sé si todavía vive, ya era bastante mayor, que vino a dar unas charlas aquí. Su opinión es que probablemente esos mundos estén en otros universos que no tienen los problemas que tiene el nuestro. Pero bueno, es solamente una hipótesis ad hoc. No puedo decir más al respecto. Prudentemente tengo que decir, no lo sé. Si existen en nuestro propio universo, evidentemente Dios los protegerá y de alguna manera, si es una estrella que en algún momento dado va a explotar como una supernova, pues me imagino que Dios los trasladará a otro mundo. Pero estamos hablando de forma hipotética, con nuestra imaginación solamente. No hay ningún dato al respecto, ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía. No puedo afirmar nada más.
Ok, ok. Hay una otra pregunta también que Irán Jarillo. Irán pregunta, si la ciencia registra estos comportamientos de los cuerpos celestes desde los principios del universo conocido, ¿desde cuándo comenzó el efecto del pecado en el universo? Repito la pregunta, ¿o está bien? No, si la ciencia registra esos comportamientos de los cuerpos celestes desde los principios del universo conocido, entonces, ¿desde cuándo comenzó el efecto del pecado en el universo? Irán Jarillo. Por ejemplo, una supernova que vemos en la actualidad. Yo recuerdo que leí que hubo una supernova que pudo apreciarse a simple vista y que astrónomos chinos tomaron nota de esa explosión que durante varios días fue visible, incluso durante el día. Era visible esa estrella incluso con el sol, a plena luz del día. Y dieron su localización, está registrada su localización. Actualmente lo que vemos es un puntito de luz, que es el residuo de esa estrella, y un halo circular de luz alrededor, que es, pues todavía, que eso se está expandiendo, ¿no? Efectos como ese son muy frecuentes. Si esa estrella está a, pongamos, 200.000 años luz, si es de otra galaxia o de nuestra galaxia, no lo sé en este momento, eso quiere decir que ocurrió hace ese tiempo. Si eso fue un resultado del trastorno que Lucifer generó, entonces el pecado tuvo que ser anterior a ello, ¿vale? Pero estamos en un terreno difícil, porque el universo físico, la realidad física y la realidad espiritual, es difícil hacerlas conjugar, o estamos en problemas cuando superponemos una con otra. Lo que nos ha sido revelado de lo que ocurrió a nivel espiritual es una adaptación, creo yo, una adaptación de lo que fue en realidad. Lo que nuestra mente es capaz de entender. Dios nos ha revelado hasta lo que podíamos entender, esa es mi opinión, y no nos ha revelado más. Entonces, ¿qué es lo que sucedió y cuándo? No lo sabemos. Ok, gracias, profesor. Doctor Luciano, ¿tenemos más saludos por ahí? Sí, pero a primero la pregunta del doctor Gutiérrez Roblero Tennyson, es el que sigue ahí. ¿Cómo que sigue? Ok, vi que Manuel Jerónimo, ¿no? Aquí nos acompaña, pero la pregunta aquí... ok, hay una antes, pero es así. Bueno, gracias por la exposición, Gutiérrez Roblero. ¿Tendrá alguna estimación de la distancia de la Tierra al trono de Dios? Buena pregunta. Ahora no puedo estimar la distancia, pero cuando el Señor renueva la tierra, ha prometido que su trono estará aquí. Entonces, la distancia de la tierra al trono de Dios será 0. Ojalá sea pronto. Ok, exacto, amén. Bueno, aquí una pregunta anterior a esta, dice Rafael Horta, dice, saludos de Brasil. Olá, Rafael Horta, do Brasil. Doutor Luciano, ótima conferência, não? Está escrevendo em português, portunhol aqui. Ótima conferência. Entonces, doutor Santiago, ¿cómo es posible armonizar los relatos de Génesis con los descubrimientos recientes de la astronomía? ¿Puedes explicar mejor? Bueno, sería la tercera interpretación, es decir, entre el versículo 1 de Génesis y el versículo 2 de Génesis, yo interpreto que hay un tiempo grande. En el principio Dios creó el universo y en particular la tierra. No dice cómo ni dice cuándo. Y en un momento posterior al principio, a ese principio, entonces Dios se planteó organizar este planeta para que existiera vida en él. Muy probablemente su actividad creadora fuera una semana creando
en un planeta, otra semana en otro, otra semana en otro y así sucesivamente. Probablemente cuando Lucifer se rebeló, iría detrás intentando convencer a los mundos creados y, por lo visto, ninguno sucumbió a las tentaciones porque habían sido advertidos por los ángeles, excepto el nuestro. Entonces, la forma en que yo armonizo el relato de Génesis con lo que yo conozco de la astronomía es ese. Es decir, entre el versículo 1 y el versículo 2 hay mucho tiempo. Muy bien. Damos gracias. Hay mucha gente haciendo comentarios, haciendo preguntas. Eso nos motiva a seguir trabajando con este programa, porque ese es el objetivo. Desarrollar la mente crítica también de los muchachos, de los jóvenes, de los hermanos, para que analicemos el entorno con propiedad. Tenemos aquí a Liz, muchas gracias por la ponencia. Sara Kane también saluda. Margarita Cuevas, qué lindo mensaje. Marta Elizabeth Hernández Vaquero, excelente ponencia. Definitivamente nuestro Dios es maravilloso y perfecto. Flor Hernández, muchas gracias, doctor Santiago, por tanta información y hemos disfrutado su tema. Dios siga bendiciendo sus estudios. Saludos desde London, Ontario, Canadá, a todo el equipo de Nuestros Orígenes. Gracias, Flor, gracias. Te recordamos con mucho cariño a ti, a Memo y a tu hijo Francisca Reynoso. Saludos desde Chile. Bienvenidos desde Chile. Liz, gracias por el tiempo que se tomó desde Sinaloa, México. Jorge Zúñiga, buenas tardes. Mi hija, 9 años. Ok, pregunta. Es una pregunta. Si existen los extraterrestres. Doctor, ¿qué opinas? Bueno, aunque se sale del tema que yo he dado y no soy ufólogo, pero bien, cualquier ser que no es de la Tierra es extraterrestre. Los ángeles podríamos clasificarlos como extraterrestres, es decir, pueden visitarnos, pueden estar con nosotros. Ángeles de los dos tipos, por desgracia, de unos y de otros. En ese caso, pues pueden ser clasificados así, podríamos hablar, ¿no? Ahora, seres de otros mundos que necesitasen para desplazarse una nave espacial, como puede ser un ovni, ¿verdad? Tengo mis dudas. Ya vemos que para poder trasladarnos desde la estrella más cercana hasta aquí, necesitamos 3 años y medio. Y esa es la estrella que está más cerca. Estrellas, y probablemente esa estrella no tenga planetas habitados. Estrellas más lejanas, pues una nave espacial tardaría mucho tiempo en llegar. Pensemos que estamos hablando de 3 años y medio a la velocidad de la luz y las naves espaciales no pueden alcanzar esa velocidad. Las naves espaciales nuestras pues tardarían no 3 años y medio, sino a lo mejor tardarían siglos en llegar a la estrella más cercana. Entonces, seres como nosotros que nos visiten, que estén limitados físicamente porque estén sujetos a las leyes físicas que Dios ha estipulado, dudo bastante que nos visiten. Otra cosa pueden ser los ángeles, que quizá no están sujetos a nuestras leyes y pueden viajar a una velocidad superior a la de la luz. A lo mejor en un pestañeo están desde el trono de Dios, donde esté el trono de Dios, que no hay información al respecto, aludiendo a una pregunta anterior, hasta nosotros. Igual resulta que los ángeles conocen los agujeros de gusano y pueden ir de un punto a otro del universo en un tiempo muy limitado. Pero es pura especulación, ¿no? Es casi una broma lo que estoy haciendo, ¿no? Muy bien, doctor. Marta Elizabeth Hernández comenta, será maravilloso encontrarnos con nuestro Creador cara a cara y escuchar la gran historia de la redención. Sin duda así será. Bien. Habla desde Veracruz. Eleuterio González desde República Dominicana. Gracias, Eleuterio, por seguir el programa. Hazlo cada sábado junto con tu familia. Margarita Cuevas, saludos desde San Quintín, Baja California. Ezequiel Hernández, gracias al doctor
por excelente ponencia y dar nuevos detalles del universo creado por nuestro Dios. Abimael Ortega, saludos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Javier Martínez, saludos desde Chihuahua, México. Un tema verdaderamente interesante y con información bastante clara. Daniel Suárez, saludos desde Morelia, Michoacán. Un buen tema. Dina Mansur, los saludos desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenida, hermana de Argentina. La invitamos para que cada sábado se reúna con nosotros. Les veo en Celaya, Guanajuato, México, dice Javier Santillán Romero. Este es un comentario, dice Isaías 45:18, dice, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para que fuese habitada. Por eso creo que la creó y la habitó al principio. Amén. Volney Faría, no creo en el GAP. Ok. Volney Faría, linda ponencia. Fred Córdoba, Guade. Saludos desde Riverside, California. Yarib, muchas gracias, doctor Santiago Gómez y las organizaciones de estas reuniones. Una excelente ponencia. Un saludo desde Málaga. Me no que es Jarib Sánchez. Hola, Jarib. Me acuerdo de ti. Irma Nájera. Ok, pregunta, Tennyson. Tu audio, Tennyson. Perdón, ahora sí. Dice Irma, quiero saber lo que dice Génesis 1, que estaba desorganizado y vacío, quiere decir que ya existía o realmente qué edad tenía nuestro mundo. Lo estamos viendo desde Estados Unidos. Ahí está la pregunta. Sí, cuando en el versículo 2 Moisés escribe que la tierra estaba desordenada y vacía. Yo no soy lingüista, no soy hebraísta, ¿no? Pero yo entiendo que la tierra estaba desordenada en el sentido de que no tenía el orden adecuado para poder aceptar la vida como Dios la tenía planeado, que estaba vacía, vacía de vida, vacía de seres vivos, es lo que yo entiendo, porque realmente estaba llena, era un planeta que estaba lleno de agua, con una corteza y sobre la corteza agua. Los continentes no habían aflorado, entonces nada más podrían haber habido animales acuáticos. Entonces no era el modelo de planeta que Dios quería, así que lo transformó, lo organizó. Que estuviese en esas condiciones no quiere decir que fuese malo, era simplemente un planeta más. Ahora mismo, pues conocemos que Venus pues es un planeta más. Y Venus está desorganizado y vacío de vida. Es imposible la vida en Venus, con la temperatura y con una atmósfera pues cargada de sulfuros que harían imposible la existencia de la vida como la conocemos. Y no es que sea bueno o malo, simplemente es un planeta que es así, pero que no está preparado para tener vida. Eso es como yo entiendo el versículo 2 de Génesis. Evidentemente, la Tierra podía existir previamente y haberse encontrado en esas condiciones como cualquier otro planeta sin vida. No existía la vida. Dios en un momento dado dijo, pues mira, en este planeta voy a reorganizarlo para que sí haya seres vivos. Y entonces, pero muy probablemente la Tierra era preexistente, claro, como Venus o Mercurio, de la misma edad que el resto de planetas. No podríamos decir cuándo fueron creados o si fueron formados según el modelo científico, que los planetas fueron torbellinos de masas que habían sido resultado de explosiones de estrellas, y esos torbellinos se fueron juntando y se fueron apelmazando hasta llegar a ser una bola sólida, ¿no? Ese es el modelo que están barajando los científicos. No sabemos si fue así o directamente fue creada por Dios, pero lo que sí es cierto es que antes de la semana de la creación, hace unos 6.000 años, pues estaba desordenada y vacía, es decir, no tenía posibilidades de albergar la vida como Dios pensó que quería crear.
Ok. Arturo Temolsi, feliz sábado desde Tlaxcala, Edison. Ok, aquí Jorge Zúñiga tiene una pregunta. Dice, disculpe la pregunta, voy a tratar de interpretar. Aquí, mira, desde la perspectiva bíblica, ¿cómo existe una, creo que bóveda celeste? Sí. ¿Cómo la ven los terraplanistas que se encuentran a unos kilómetros? Creo que está refiriendo a alguien que está a unos kilómetros de la superficie de la Tierra, ¿no? A ver si podemos interpretar bien la pregunta. Sí, correcto. Sobre el terraplanismo he investigado. Por desgracia, el doctor Raúl Esperante hace unos 3 o 4 años me dijo, por favor, investiga porque se están escribiendo muchas cosas, entonces, por favor, mira a ver qué es lo que se está diciendo y qué es lo que puede tener sentido y lo que no, ¿no? En efecto, los terraplanistas, el terraplanismo surge hace como un siglo, un poco más quizá, a raíz de que alguien interpreta de forma muy literal, excesivamente literal, ciertos versículos bíblicos fuera de contexto. Sobre todo versículos sacados de un lenguaje poético que sabemos que no puede ser interpretado literalmente. Entonces, sabemos que los escritores bíblicos escriben en función de las, muchas veces, de las concepciones que ellos tenían o que tenían el público que les rodeaba para poder transmitir lo que Dios les decía. Y entonces algunos versículos bíblicos hablan de una bóveda celeste como si fuese de bronce, en donde estarían las estrellas. Es un relato poético. Repito que no podemos interpretar literalmente un pasaje que no está escrito con una intención de dar una información fáctica, científica. Entonces, esa bóveda celeste en la que creían los antiguos, y a lo mejor el escritor bíblico está un poco pues impregnado de esa idea y se expresa de esa manera, evidentemente no la podemos constatar por ningún medio, no hay ninguna bóveda celeste. Las estrellas están a muy diferentes distancias unas de otras, no hay una cúpula, un domo, como los terraplanistas dicen, en donde están las estrellas pinchadas, que por cierto, ellos creen que tienen vida. Bueno, no quisiera extenderme más en este tema, en todo caso, o en otra conferencia, ¿vale? Pero... Cierto, es cierto. Manuel Jerónimo saluda, buenas tardes, comparto la admiración por tan interesante presentación y dice gracias. ¿Quién fue el primero en medir la distancia de la Tierra a la Luna y qué tan exacto fue comparado con las mediciones, creo que actuales? Sí, realmente ahora mismo no lo recuerdo. El método, yo solamente he puesto el método que podemos utilizar nosotros para poder estimar esa distancia, ¿no? Pero ahí en la presentación he hablado de dos griegos que desarrollaron ese método. Fue... ahora mismo no recuerdo, lo he puesto ahí, que fue comparando el radio terrestre que se puede verificar con la curvatura de la sombra que deja la Tierra en la Luna. Sabemos que en cuanto nosotros vemos un arco de circunferencia, tomamos 3 puntos como referencia y de ahí podemos sacar el radio de la circunferencia a la cual ese arco pertenece. De manera que podemos deducir cuál es el radio de la Luna a partir del radio de la Tierra que ya conocemos. Y sabiendo el diámetro de la Luna, entonces podemos averiguar la distancia con la misma fórmula, con la fórmula que he expuesto antes, porque realmente es comparar el arco de un sector circular con el ángulo. Y al comparar el arco con el ángulo, obtenemos el radio, que sería la distancia entre la Tierra y la Luna. Pero no sé exactamente cuál fue el cálculo primero. Muy bien. Gracias, doctor. Tenemos una audiencia numerosa y diversa.
Esto nos da mucha alegría. Lo más probable es que no podamos hacer todas las preguntas y todos los comentarios. Están llegando cada vez más. Así que miren, son 4:20, tenemos que cerrar pronto. Voy a irme rápido para abajo. Voy a leer los nombres de las personas que están haciendo preguntas o comentarios, Tennyson, y luego vamos a dar una pregunta al azar por ahí para que la hagas. ¿Está bien? Porque gracias a Dios tenemos mucha audiencia. Sí, la verdad, sí. El tema es muy interesante y pues la gente está conectada. Qué bien. Voy a nombrarlos a ellos. Tenemos a Josefina Costa, Irma Nájera, Olga Altamirano, Rafael Horta, Juana Cruz, Mario Cruz, Manuel Jerónimo, Rubén Gordillo, Fernando Ramírez, Edgar Flores, Jorge Zúñiga, Alejandro Marín, otra vez Jorge Zúñiga, Vianey Faría, Adolfo Montalvo. A propósito, el doctor Montalvo, el maestro Montalvo también es orador de nuestra serie de unos sábados más adelante. Gracias, Montalvo, por escucharnos. Alejandro Marín, Jorge A.B., otra vez el doctor, el maestro Adolfo, Francisco Reynoso, Román Castillo, Sara Kane, Marta Elizabeth Hernández Vaquero, Miguel Goner, Alejandro Marín, Alan Chaulet, Rafael Horta, etcétera, etcétera. Tenemos varios más. Toma, maestro Tennyson, toma una pregunta al azar y hazla, porque si vamos en orden no vamos a hacer todas. Toma una al azar y hazla. Correcto. Mira, llegó también aquí, como hemos leído varias preguntas que llegaron por Facebook y YouTube, que están llegando aquí. Hay una que llegó por WhatsApp que dice, Fernando González dice, la Tierra fue creada hace millones de años, pero solo fue hecha habitable en la semana de la creación. Claro, es una teoría, está preguntando. ¿Eso explicaría las teorías científicas de los compuestos de la Tierra de millones de años? Claro. Los compuestos químicos, los elementos químicos, tienen elementos químicos que se descomponen, que son radiactivos. La radiactividad natural tienen un tiempo de desintegración. Y podemos conocer pues, una colada de determinada erupción volcánica. Podemos estimar el tiempo gracias a los métodos de datación. Eso revela que el suelo que nosotros pisamos es más antiguo que 6.000 años, en efecto. Ok, correcto, gracias. Aquí, mira, veo dos preguntas interesantes. Tenemos pocos minutos para terminar. Román Castillo. Mira, Román Castillo, a ver si nos ayuda David a encontrar su pregunta. Está un poquito más al final. Él menciona, ¿podría servir de referencia el comentario de la hermana Elena de White, ¿no? Ellen White, que nuestro Señor Jesucristo tardará 7 días en llegar a la tierra para calcular la distancia del tercer cielo a la tierra? No nos es útil esa referencia porque no nos dicen a qué velocidad vendría. Si nos dijeran a la velocidad y nos dicen el tiempo, podemos saber la distancia, pero no nos dice la velocidad. Ok, y aquí de Playa de Carmen, enseguida viene la pregunta de Hans Bercian. ¿Cree que habrá Pangea antes de la segunda venida de Cristo? Saludos de Playa de Carmen, ¿no? Pangea, ¿será que habrá una otra segunda Pangea? Es decir, como que... Movimiento de... Sí, como que Dios volverá a poner todos los continentes juntos otra vez, ¿no? Tal vez. No lo sé. No sé cómo Dios creará este planeta. Si hay un único continente o si hay varios, parece que dice el mar no será más, ¿no? Que serán lagos. Entonces, una Pangea significaría que sería una isla, ¿no? Rodeada. Pues no lo sé. Lo que sí sé es que será una tierra renovada que dará gusto vivir en ella. Y con eso me quedo. ¿Verdad? Lo demás es especulación, no me interesa. Tennyson. Correcto. Tennyson.
Tenison, Sí, adelante, adelante. vamos a cerrar con la pregunta de Eleuterio González. ¿La tienes por Ok. ahí? ¿Lo checas? Eleuterio Eleuterio, González. a ver dónde, si David nos Ahí está. ubica la pregunta. Aquí está, ok. Esa pregunta, por favor. Dice, ¿el trono de Dios será una nave espacial o es un trono como la palabra lo expresa? Lo digo por las ruedas del mismo. A ver cómo... Vamos a ver, cuando los profetas se expresan lo que ven con palabras humanas, intentando transmitir lo que ven. Pero no podemos tomar literalmente sus descripciones, porque es que se quedan cortas. Es lo que decía antes. Lo que nosotros percibimos de nuestro mundo físico, lo podemos comprobar, podemos tocarlo con nuestras manos o podemos apreciarlo con nuestros sentidos, vista, oído, etc. Pero la realidad espiritual, los fenómenos que ocurren a nivel espiritual, están muy lejos de nuestro alcance. Y los profetas han hecho lo que han podido para transmitirnos lo que han visto. ¿Cómo es el trono de Dios? No lo sé. Interpretar literalmente esas expresiones es peligroso, a mi juicio. Yo no sé si el trono de Dios tiene ruedas o no. Es una descripción que Isaías hace y además en tono muy poético. El libro de Isaías es precioso, es uno de mis favoritos, pero es pura poesía y por lo que tengo entendido hay mucho sentido en la pronunciación de esas palabras hebreas. Es la pronunciación, el sonido, a la hora de leer ese poema, imparte ciertas características que el profeta quiere revelar. Yo no sé hebreo y no desconozco completamente por qué el profeta Isaías o Ezequiel, que también tiene visiones de ese tipo, se expresaron de esa manera, ¿no? Y qué es lo que Dios quería que nosotros entendiéramos, ¿no? No lo sé. Pensar que Dios se tiene que mover en una nave espacial creo que es limitarlo, ¿no? Hablar del trono de Dios como algo físico, yo creo que es peligroso también. Nos tenemos que acercar al trono de Dios hablando de forma espiritual, ¿no? Es decir, tenemos que acercarnos a Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? No lo sabemos y tampoco sabemos si está físicamente en un punto concreto del universo o incluso fuera de nuestro universo. Lo que sí sé es que Dios está a mi lado, y eso es lo que más me importa, ¿no? Y que está a la distancia de una oración, por lo tanto está muy cerca de mí. Muchas gracias, doctor, y también a nuestro público por participar. Nos da mucha alegría que cada uno manda sus comentarios, sus preguntas, y esto lo valoramos mucho. Muchas gracias. Déjeme comentar, Tenison, doctor Gómez, David. Los invitamos para que el próximo sábado nos sigan durante el 6º Congreso. Abordaremos estos temas también de astronomía, de cosmología. Particularmente el sábado a las 3 de la tarde tenemos a un astrofísico con nosotros, un astrofísico adventista, el doctor Nelson Vera Villamizar. Él es un astrónomo allá en Colombia. Él ha sido director de centros astronómicos. Así que él sabe bastante de astronomía. Y él tendrá la conferencia esta a las 3 de la tarde. Esa conferencia el próximo sábado va a ser para la iglesia universitaria también, pero vamos a transmitir a todo el público que se une al programa Nuestros Orígenes Revelaciones. Así que los invitamos. El viernes en la tarde, la ponencia será un aspecto teológico de la creación. Los sábados, el sábado a mediodía, los temas serán un análisis científico religioso de la palabra de Dios. Los invitamos para que estén también con nosotros. Y en la tarde tendremos también una conferencia de la doctora Gabriela Domínguez. Ella va a hablar desde la perspectiva del universo celular.
Ella es doctora en biología molecular, ella sabe, es muy docta en estos asuntos. Así que ella también tendrá una conferencia interesante. Los invitamos para que se unan al Congreso desde sus diferentes latitudes. Estaremos para atender sus preguntas también después del Congreso ese a las 5 en adelante, hora de México. Tendremos otra sesión de preguntas y respuestas y van a hacer preguntas también online. Pueden preguntar también. No sé cuánto tiempo iremos a tener, pero pueden hacer preguntas, comentarios. Estaremos dispuestos a escucharlos. Bueno, nos despedimos del programa dando gracias a Dios primero por dejarnos llegar a la conferencia número 40 del programa Nuestros Orígenes, Revelaciones. Dando gracias también al doctor Santiago Gómez, que tan amablemente aceptó a compartir con nosotros su conocimiento. Y doctor, vamos a comprometerlo para que para otras temporadas también nos acompañe con alguna otra conferencia. Quiero agradecer también particularmente al maestro Tennyson Shirai por su sabia dirección en los aspectos que tienen que ver con aspectos técnicos de transmisión, al ingeniero David Cárdenas, que ellos sin tener ninguna obligación están haciendo un trabajo voluntario para unirse con un servidor y hacer una realidad este programa para la división interamericana y más allá. Muchas gracias a ellos también por su ayuda. Así que los esperamos a todos para el próximo sábado con la conferencia Los cielos cuentan la gloria de Dios en esta misma hora, este mismo canal. Que Dios bendiga a todos y los esperamos el próximo sábado. Amén.